Primero, el último, llegamos a Piscis. Bueno, primero decirle a Piscis que gracias, porque venga, les digo, llevo hora y 40 minutos transmitiendo. Llevo hora 40 de este live. Eso es mucho tiempo. Y hay Piscis que están aquí desde que empecé el minuto cero y llevo una hora y 40 en transmisión. Y hasta ahora voy a hablar de Piscis, el último del zodiaco. Bueno, es que siento que estos tránsitos y esta semana lo ameritaban. La verdad siento que era un paso que había que darle toda la atención. Entonces había que hacerlo, ¿no? Piscis, Piscis del zodiaco. Pues que Dios les bendiga esa paciencia, porque hora y 40 minutos muchos Piscis esperando a que llegáramos a este punto. Bien, el nodo norte está que se despide, figúrense, está en el grado 00. A diferencia del movimiento planetario, los nodos se mueven en sentido de la manecilla del reloj, no en contra de las manecillas del reloj como si lo hacen los planetas. Es decir, que el nodo norte hace 18 meses ingresó al grado 29 de Piscis y desde allí se ha venido moviendo de manera retrógrada. Desde el grado 29 de Piscis, 28, 27, 26, 25, 24, hasta completar todo su ciclo y llegar o alcanzar, en este caso, el grado 0 de Piscis. Esa es la función nodal. ¿Qué es el nodo? Ese símbolo que ustedes ven ahí encerrado en ese círculo. Ese nodo es la parte más compleja que tiene una persona en una carta natal. El nodo norte es una zona muy compleja. El nodo norte no es fácil. Para ningún signo del zodiaco el nodo norte es fácil. Porque llegar este nodo norte hasta el grado 0 de Piscis, como ustedes lo van a tener esta semana del 6 al 12, es entregar una parte donde la vida los ha venido reorientando. Entonces, Piscis está cerrando esta semana algo que inició hace 18 meses. Es lo primero que necesita saber una persona si es de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, o de pronto Stellium, tiene muchos planetas allí. Estás entregando la corona esta semana, estás entregando un trabajo, estás entregando la tesis, ya estudiaste, ya presentaste, ya lo que fue, ya lo que se hizo, se hizo. Ese punto nodal es un punto de destino. Antes de continuar con este vídeo, aprovecho para invitarte a mi formación en Psicología del Tarot, donde vamos a estar abordando temas como este vídeo. Si te gustó en Centro Holístico Javier Aragón o en biografía de mis redes sociales, encuentras toda la info. Te espero. ¿Para quién es fácil el destino? Para ninguno. ¿Qué persona podría levantar la mano y decir, sí, yo tengo total claridad de para dónde voy? Ninguno. No hay carrera, no hay profesión, no hay psicología, astrología, ingeniería, matemática, geometría. No hay ninguna ciencia que nos permita decir, sí, yo sé totalmente cuál es mi destino. Pues no, ese punto es el destino. Entonces, Piscis está cerrando una cantidad de temas. Piscis viene transformándose, también ha sido el gran precursor de los eclipses, y esto ha sido ha hecho que muchas cosas se vayan, personas se vayan, trabajos se vayan, cosas nuevas lleguen, y suena muy bonito, pero en ese inter de que se va lo que conozco y llega lo que no tengo ni idea, pues ese Inter también los pone como un poquitico locos. Ahora, ¿cuál es el desafío ahora en este momento, cuál es el desafío para esta semana? Fíjense que Urano está en tensión hacia el nodo norte y Urano está en tensión hacia el nodo sur. Entonces también es un momento donde la vida está diciendo, bueno, ya parte de lo que se fue y parte de lo que se retiró, ahora es el momento de mover una cantidad de cosas fijas. Cuando Urano hace cuadratura hacia el nodo norte en Pisces en el grado finales, prácticamente finales en cuanto a nodo, porque el nodo de ahí se va a mover para Acuario. Están en una transición de reactualización de software y muy seguramente ustedes estén viviendo una pausa y entren en una fase de pausa. Pausa, dícese de pausa como que siento que las cosas no se mueven como yo quisiera. Pero mentira, Piscis, mentira. ¿Mentira en qué sentido? La vida se está moviendo. Urano, cuando hace estos movimientos hacia el nodo, está reorganizando la nueva dirección, como cuando el Waze se le fue la señal y está como reorganizando la ruta y se pone un poquitico loco
y muestra distintas alternativas y se mueve así el mapa un poquitico extraño y tú dices, está localizando, está reorientándose. Finalmente ese es el punto de la brújula, hacia donde nosotros nos dirigimos álmicamente y hacia donde nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas mañana. Entonces, desarrollen mucha intuición, desarrollen mucha fluidez, porque con esto hay que esperar también que Urano y la brújula de nuestra vida tome como cierta organización, ¿no? En la palabra técnica que se utiliza para esto es calibrar, calibrar. Eso es típico de Urano en cuadratura con el nodo, calibrar, como un equipo de tecnología que lo calibras, como una pesa que la calibras, como algo que estás calibrando. ¿Y para qué lo calibras? Para que haga conexión con la Tierra y para que se oriente con la cardinalidad. Entonces ahí se calibra el equipo y tiene mejor funcionabilidad. Sabe cuál es el propósito y lo que tiene que hacer. Ahora, si vemos esta recalibración, esta calibración que ustedes van a tener en esta semana, pues no en vano la luna, que tiene mucho que ver con la intuición, está haciendo una conjunción y ustedes van a vivir también esta semana procesos muy intuitivos, que más que ver con el ojo, es también como la intuición a través de ese calibrar de la vida. Claro, esto se está moviendo hacia acá, debo moverme hacia allí, debo hacer ciertos cambios y ciertos análisis que les van a funcionar más o les van a funcionar mejor de otras líneas. Entonces, desarrollen su esencia, que es la fluidez, y desarrollen mucho su ojo, su tercer ojo, ese agna que les permita visualizar en medio de que la brújula de sus vidas se está recalibrando. Conclusión, Piscis, puede pasar de todo, como puede que no pase nada esta semana y hay mucho que pueden hacer ustedes en sus manos, pero recuerden, a Urano y al nodo norte hay que darle tiempo para que la energía también se recalibre. Algo así para Piscis. Algo así para Piscis. A ver cómo quedan después de esta reajustada. ¿Cómo quedan después de esta recalibrada que les da la vida? Qué linda tu camisa. Gracias, Jonathan. A mí también me encanta. Bien, hemos llegado al final. Nos vemos ahora en 15 minutos por Zoom para mirar Júpiter en Leo en Zoom online. Los espero a todos para que nos veamos allí y empecemos a mirar en sus cartas natales. Yo creo que me voy a tomar 15 o 20 minutos. Vamos a correr un poquitico porque me demoré más de lo normal. Pensaba demorarme menos, pero hay que fluir con Mercurio retrógrado, entre otras cosas que tuve algunas fallas aquí técnicas al principio y eso me retrasó la transmisión. Nos vemos los que van a estar en Júpiter en Leo. Un abrazote. Abrazos también para ustedes. Cuídense mucho, Piscis, pues aprovechen esa energía tan bonita que tienen ahí.